El día de hoy vamos a presentar el tema de trombosis y tromboflebitis. El equipo está conformado por Medina Soto Francisco Manuel, Maturano Román Jesús Alejandro, Villagrán Arzate Melina Geraldine, Zamora Rodea Vanessa Alejandra y Villegas Elizalde Miriam Nivet. La que sigue, por favor. Vamos a empezar a dar las definiciones. Empezamos con trombosis. Vamos a tener que este es un proceso patológico que va a implicar la formación de un coágulo. Va a ser en el árbol vascular. Esto va a ser sin que haya alguna pérdida de la solución de continuidad. Vamos a poder decir que esta va a ser una propagación patológica en la cual va a haber una alteración principal que va a estar determinada por la formación de trombos. Esta pues se va a formar por tres cosas que va a ser la lesión endotelial, el flujo anormal o estasis circulatoria y la alteración de la sangre que va a ser la hipercoagulación. Dentro de la lesión endotelial, esta va a poder ser por quemaduras, por un trauma, quirúrgicos por una fractura de cadera, una cirugía de cadera, puede haber venas varicosas o síndrome trombótico. Dentro de la circulación, la estasis circulatoria, pues vamos a tener sobre todo cuando hay poca movilidad o movilización prolongada, sobre todo cuando hay alguna cirugía de cadera ortopédica, que va a poder ser posparto, dentro del embarazo, puerperio, y podemos también en pacientes que tengan hemiplegias o paraplegias, y sobre todo también en pacientes mayores de 60 años. Y pues el otro es alteración de la coagulación. La que sigue, por favor. Vamos a tener que la tromboflebitis va a ser la formación de un coágulo. Esto va a ser a consecuencia de que la pared venosa va a haber alguna inflamación. Sobre todo va a ser en miembros inferiores, pero sin embargo puede ocurrir también en brazos o en abdomen. La que sigue, por favor. Dentro de la epidemiología de la trombosis vamos a ver que va a ser una de las primeras causas de mortalidad a nivel mundial, que va a ser a nivel hospitalario. 43% de los pacientes que cursen con trombosis van a estar hospitalizados, y también dice que el 70% de las mujeres pues, va a ser más frecuente que aparezca. Se dice que el 96% de la población mundial va a tener al menos un factor de riesgo para esta. La que sigue, por favor. Dentro de la tromboflebitis, vamos a tener que la incidencia va a ser de 1 a 2 por 100,000. Va a ser más frecuente en mujeres, sobre todo en mujeres mayores de 50 años. Sin embargo, puede aparecer en ambos sexos. También pues tenemos que ver si los pacientes tienen muchos factores trombóticos, pues va a haber mayor facilidad que se forme la tromboflebitis. La vamos a encontrar más frecuente en la vena popltea y en la femoral. Va a ser, bueno, la importancia de esto es que es la primera causa de muerte en pacientes hospitalizados y pues lo más importante es que esta es prevenible y aún así pues tenemos una incidencia alta. La que sigue, por favor. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar que va a ser la hospitalización por cirugía, sobre todo cuando hay traumatismos grandes, cirugía ortopédica o cuando ya tiene el paciente un antecedente de una trombosis venosa superficial. Mujeres en edad reproductiva que han pasado recientemente por cesárea, por un parto vaginal. Aquí encontramos que va a ser más frecuente por cesárea que por parto vaginal. Otro factor de riesgo va a ser el uso de anticonceptivos orales o la terapia hormonal sustitutiva. También va a ser un factor de riesgo el sedentarismo, va a ser más frecuente ya sea en hombres o en mujeres, pero va a ser mayor de 40 años. También vamos a encontrar, como les mencioné antes, la inmovilización prolongada, el uso de torniquetes neumáticos, algún trauma vascular, cáncer, lupus, obesidad, y también cuando en hospitalización les ponen catéter venoso central, y por algunas enfermedades neurológicas en las cuales el paciente curse con parestesias. La que sigue, por favor. Bueno, les vamos a dar un pequeño resumen de lo que es anatomía y pues de las áreas donde mayormente vamos a encontrar la tromboflebitis y la trombosis. Vamos a tener que esta se va a dividir en superficial y profunda. Vamos a empezar de manera ascendente, entonces vamos a empezar con el pie. Vamos a tener que esta se va a dividir en dos caras, que va a ser la plantar y la dorsal. Dentro de la plantar vamos a tener que va a haber venas superficiales,
van a ser de poco grosor y van a ser numerosas. También vamos a encontrar la red venosa del talón y las venas periféricas. Estas van a converger en los pliegues interdigitales. Lateralmente vamos a encontrar la red venosa que va a desembocar en las venas marginales, en la externa y en la interna. Y en la zona del talón vamos a también tener la red venosa. Esta va a ascender al talón de Aquiles y después se va a unir a la red venosa superficial de la pierna. Por la parte dorsal vamos a tener el arco dorsal. Esta va a recibir el drenaje venoso de las venas dorsales de los dedos y esta pues también se va a unir. Esta, bueno, se va a dividir en interna y externa y estas se van a unir en las venas marginales y después van a formar la vena safena. La que sigue, por favor. Vamos a encontrar que la vena safena, bueno, esta se va a unir, va a salir de las marginales que les mencioné anteriormente. Esta también va a ser llamada vena safena magna o vena safena mayor. Esta va a ser, o la interna. Esta va a ser superficial, el drenaje superficial, y va a abarcar lo que es el muslo y la pierna. Y en términos generales, vamos a decir que va a empezar en el dorso del pie y va a terminar en la vena femoral. Entonces, en el trayecto vamos a decir que, como les mencioné, la vena safena va a ser continuación de la media dorsal media y por medio de esta, del arco dorsal del pie, va a empezar a ascender verticalmente y va a ir igual al lado del nervio safeno, va a pasar por delante del malleolo tibial y luego por la cara medial de la pierna, de la rodilla y de la cara anteromedial del muslo. Después va a llegar de 3 a 4 centímetros debajo del ligamento inguinal. Una vez ahí, esta va a doblar hacia adelante, va a perforar la fascia cribiforme, que va a estar por el hiato safeno o la fosa oval. Esta, recordemos que va a estar limitada por el pliegue de la fascia lata o que va a tener una forma subminular. También va a estar conocido como el borde falciforme o ligamento de Allan-Borch. Bueno, esta va a tener una asta superior y una asta inferior, sobre la cual va a pasar la safena, que también va a pasar por el arco o el callado de la safena magna. Y aquí va a pasar igual por la arteria pudenda externa, profunda. Y finalmente esta safena interna va a llegar a la parte anteromedial de la vena femoral. Esta, pues en todo su recorrido va a ser superficial y va a llegar al callado, donde se va a volver más profunda. Recordemos que esta, pues poco a poquito va a ir aumentando su tamaño, ya que va a recibir afluentes de las venas subcutáneas de la pierna medial, del muslo, y también va a tener anastomosis de la safena externa. También, pues, va a llegar lo que va a ser la estrena venosa de Scarpa, en la cual esta se va a constituir de las venas pudendas externas, de la epigastria superficial, de las circunflejas ilíacas superficiales y también en caso de haber una safena accesoria, también esta va a llegar ahí. Después vamos a tener a la safena externa, esta también va a ser llamada safena menor, esta igual va a ser superficial del miembro inferior, esta vamos a tener que se va a originar en la zona del arco venoso dorsal del pie que les mencioné anteriormente. Va a ser como una continuación de la vena dorsal externa del pie. Esta se va a curvar después un poco lateral y ascendente al tendón calcáneo y se va a ir pegando a la línea media. Después se va a ubicar en el canal retromalleolar externo, al lado del nervio safeno externo, y este nervio se va a acompañar en todo su trayecto en la cara y juntos van a pasar por la cara posterior de la pierna. Y después van a pasar por el surco que separa los músculos de los gemelos y se va a pegar por toda la línea media y por la parte posterior de la pierna hasta llegar a la región inferior de la fosa poplitea. Y ya en el hueso popliteo va a perforar la aponeurosis y va a desembocar en esta o en la vena femoral. Esta pues va a ir ascendiendo superficialmente para unirse a la vena safena mayor. Esta pues es de gran importancia porque en esta puede tener muchas variaciones y pues va a ser, en el caso de la tromboflebitis, pues cuando es el abordaje quirúrgico, pues va a ser muy frecuente que la encontremos ahí. Dentro del sistema venoso profundo vamos a encontrar la vena poplitea.
Esta pues va a ser aquella que va a recibir toda la sangre de la vena tibial anterior, la posterior y parte de la safena externa. Y estas van a confluir en esta. En su trayecto vamos a ver que este va a pasar a formar parte de la vena femoral y va a desembocar en la vena ilíaca externa y va a converger con la vena ilíaca interna. Estas a su vez se van a unir para formar la vena ilíaca primitiva de cada lado de la pierna y finalmente van a desembocar en la vena cava inferior. La que sigue, por favor. Bueno, para empezar a hablar sobre la fisiopatología, tenemos que recordar que el endotelio vascular es una superficie no trombogénica. Esta tiene la capacidad funcional relacionada con la hemostasia de evitar la pérdida de líquido hemático y sus constituyentes, y por otro lado también previene lo que es la trombosis. Pero, bueno, la monocapa endotelial de la íntima posee propiedades contradictorias, ya que esta puede ser tanto antitrombótica y en otros casos puede favorecer lo que es la trombosis. Bueno, la formación de un trombo va a estar influenciada por lo que es la tríada de Virchow, como ya nos había comentado mi compañera. Y bueno, esta puede ser por una lesión endotelial, que esta va a ser importante en lo que es la formación de trombos en el corazón y en la circulación arterial. Bueno, lo que es la pérdida física de este endotelio va a producir una exposición de la matriz extracelular subendotelial y va a generar una puesta en acción de lo que es el sistema de la coagulación, las plaquetas, el sistema fibrinolítico, la liberación de lo que es el factor tisular y la depresión local de sustancias como la prostaglandina tipo 2 y el plasminógeno. También va a activar lo que es el tono vascular y una inhibición de la acción activadora de los glicosaminoglucanos, así como una participación de proteínas adhesivas. Bueno, estas proteínas adhesivas, o también conocidas como adhesinas, son las que favorecen la adhesión plaquetaria. Y un ejemplo de estas es el factor de von Willebrand, que es una proteína sintetizada y liberada por la célula endotelial y los megacariocitos. Y esta va a tener una función de formar puentes de unión entre lo que es el colágeno o moléculas del subendotelio con los receptores de membrana plaquetaria. Bueno, también vamos a tener el origen de los trombos por una alteración en el flujo sanguíneo normal, que está dada regularmente por la turbulencia, que esta causa una lesión o disfunción endotelial. Y va a producir contracorrientes y lo que es la éstasis. Bueno, la turbulencia y la éstasis van a alterar el flujo laminar y acercan las plaquetas al contacto con el endotelio. Estas van a evitar la dilución de los factores de coagulación activados por la sangre, van a retrasar el flujo de inhibidores de factores de coagulación y van a permitir la formación de los trombos y la activación celular endotelial. Van a predisponer lo que es la trombosis local, la adhesión leucocitaria y los efectos celulares del endotelio. En cuanto a la hipercoagulabilidad, esta va a ser una alteración en las vías de la coagulación que van a predisponer a la trombosis. Las causas primarias de esta hipercoagulabilidad son mutaciones del factor 7, del factor 5, una mutación del gen de metil tetrahidrofolato, una deficiencia de proteína C, y las causas secundarias de esta hipercoagulabilidad pueden ser la inmovilización prolongada, un infarto al miocardio, fibrilación auricular y daño tisular. Bueno, estos estados de hipercoagulabilidad se van a dar por un desbalance en la producción de trombina y fibrina. Y como tal, las diátesis trombóticas adquiridas por el uso de anticonceptivos orales y el estado hiperestrogénico del embarazo pueden estar causadas también por un aumento en la síntesis hepática de factores de coagulación y una reducida síntesis de antitrombina 3. En algunos casos, como en el cáncer, los cánceres diseminados, va a haber una diseminación de productos tumorales
procoagulantes que van a predisponer a una trombosis, y también en la edad avanzada el aumento de la susceptibilidad a la agregación plaquetaria y una reducción de la liberación de prostaglandina tipo 1 por el endotelio van a predisponer a la hipercoagulabilidad. Tenemos dos tipos de trombos, que van a ser los trombos arteriales y los trombos venosos. En cuanto a los trombos arteriales, se van a formar en vasos que tienen una placa ateromatosa o en zona de turbulencia, principalmente. Y debido al entorno hemodinámico, el trombo arterial se forma de plaquetas con una malla de fibrina, que es conocido como trombo blanco. Y en cuanto al trombo venoso, este se va a generar en vasos donde la velocidad y presión de la sangre son bajas, como en las piernas, por la enfermedad tromboembólica venosa. Esta va a iniciar en torno a las válvulas venosas en las que hay turbulencias de la sangre. También va a tener cambios, bueno, este trombo va a estar dado por cambios en el sistema de la coagulación, como la activación plaquetaria y la fase fluida, y por caída de los anticoagulantes y fibrinólisis. Y bueno, en casos de tumores y endocarditis infecciosa, se pueden formar también trombos sobre las válvulas cardíacas. La que sigue, por favor. En cuanto a la fisiopatología de la tromboflebitis, bueno, esta pues va a estar originada por una inflamación de las venas localizadas por encima de la fascia, que va a estar acompañado por un proceso trombótico de una intensidad variable. Se va a producir lo que es una congestión venosa, que va a causar cambios de la pared de las venas, y esto va a generar lo que es la trombosis, y esta trombosis también puede generar la inflamación de la pared vascular. Es como un círculo que en donde exista una inflamación venosa va a haber trombosis, y si existe una trombosis también puede producir lo que es la inflamación vascular. Y bueno, la mayoría de las trombosis venosas superficiales van a ser primarias, y la mayoría van a ser a nivel de los miembros inferiores, y pueden aparecer sobre venas varicosas o en venas sanas. En las venas varicosas esa es la forma más frecuente, y va a existir un proceso inflamatorio localizado en el tejido circundante y en la pared venosa. Esta va a tener un mejor pronóstico que en las venas sanas. En las venas sanas, esta se va a acompañar de una inflamación de la pared venosa, y en un estudio histológico se va a observar lo que es la proliferación intimal y una fibrosis de la media con trombos, con una trombosis pues poco importante, pero esta suele asociarse a enfermedades sistémicas como la trombofilia y el cáncer. Y la que sigue, por favor. Bueno, ahora comenzamos con el cuadro clínico de lo que sería la trombosis venosa profunda. En este tenemos que va a existir el edema de una extremidad y también va a coexistir el dolor. Es importante mencionar que debe ser únicamente de una extremidad, porque pues va a ser raro los casos en donde ambas extremidades se encuentren afectadas. También podemos encontrar lo que es eritema o cianosis y la dilatación de las venas superficiales. Esto evidentemente porque va a ser como el mecanismo compensatorio que va a tener pues el sistema venoso, de si en un momento en la circulación profunda se encuentra tapado, lo que va a hacer es que va a aumentar la circulación en las venas superficiales. Y vamos a tener diferentes signos que vamos a poder determinar mediante la clínica. Sin embargo, la desventaja de estos es que no presentan una sensibilidad ni una especificidad muy elevada. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si no los encontramos, perdón, que si los encontramos, no quiere decir que específicamente esté cursando con una trombosis. Y si no los encontramos, igualmente no quiere decir que no exista un proceso trombótico. Los signos más característicos que encontramos es el signo de Homans, que se refiere al dolor que se origina en la pantorrilla o incluso que puede ser referido en el tendón de Aquiles, que se va a presentar con la dorsiflexión del pie o con la pierna en extensión. También encontramos lo que es el signo de Lisker, que va a ser a la percusión. Vamos a percutir lo que sería la región medial de la tibia
y en caso de que presente dolor, pues sería el signo positivo. Tenemos el signo de Moses igualmente, que que se identifica por ser el dolor cuando el músculo de la pantorrilla se comprime hacia adelante contra la tibia. Es decir, vamos a tomar el músculo, vamos a hacer como una ligera tracción, y si el paciente refiere dolor, pues se va a marcar como positivo. El signo de Hollow es igualmente similar al de Moses, y por último tenemos lo que es el signo de Pratt, que esta va a ser un signo visual en donde podemos observar la aparición de venas, bueno, se mencionan venas centinela en los 2 tercios superiores de la pierna afectada. La siguiente, por favor. En la tromboflebitis tenemos igualmente, como ya se comentó, va a haber 2 variantes. Aquella tromboflebitis que se va a presentar concomitante a una varicosidad, que va a ser aproximadamente en el 90% de los casos, y esta va a cursar pues de manera normal, o sea, no va a ser maligna, y la que se va a presentar sin varicosidad como antecedente, que nos puede hablar de un proceso neoplásico. Lo que vamos a encontrar es eritema, el calor local, de forma característica a comparación de la trombosis. Vamos a poder ver la sensibilidad e induración en el recorrido de la vena superficial y un cordón palpable. Tenemos 2 diferentes tipos de tromboflebitis, o bueno, como pueden evolucionar. Sería la tromboflebitis séptica, en donde podemos encontrar que va a haber bueno, el proceso se va a juntar con fiebre y una secreción purulenta, y lo que es la tromboflebitis migratoria. En este caso, como su nombre lo indica, las características que presenta el paciente pues no van a ser totalmente localizadas, y en este caso lo que podemos detallar es que la causa que está generando esta tromboflebitis migratoria es un proceso neoplásico oculto, y a este síndrome se le conoce como síndrome de Trousseau. La siguiente, por favor. En el diagnóstico de la trombosis tenemos diferentes herramientas que nos van a ayudar para el diagnóstico correcto. Tenemos la herramienta que es la escala de Wells, y los laboratorios, tanto de imagen como, bueno, químico, que sería la detección del dímero D. Y evidentemente, pues bueno, hay que empezar con la historia clínica, con los factores de riesgo que ya les han comentado, la exploración física con los signos y las características que ya les comenté, y pasamos con lo que es la escala de Wells. Bueno, esta herramienta, como pueden observar, utiliza diferentes parámetros, tanto clínicos como de antecedentes. Podemos observar que a cada uno se le da un puntaje, como puede ser el cáncer, la parálisis, que el paciente haya estado postrado en cama por 3 días o más, o que tenga una cirugía reciente, las características que ya les comenté en el cuadro clínico, y dependiendo de los puntajes que vaya a obtener el paciente, es como se le va a clasificar, que puede ser de bajo, intermedio o alto riesgo. Tenemos el dímero D, que como pueden observar, cuando se produce el coágulo, lo que va a generar son las hebras de fibrina. Estas hebras de fibrina se van a descomponer mediante la plasmina. Por lo tanto, un producto de la degradación de la fibrina que se va a dar por la proteólisis que genera la misma plasmina es lo que se conoce como dímero D. En este caso tenemos que los valores normales deben ser inferiores a 500 nanogramos por mililitro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay diferentes condiciones que pueden aumentarnos, bueno, elevar el nivel del dímero D sin que haya una trombosis venosa profunda. Estos pueden ser como una infección, puede ser el embarazo, puede ser la edad avanzada, o puede ser la cirugía. El siguiente método tenemos que es el ultrasonido Doppler a color. En este caso es el método diagnóstico, el gold estándar, ya que tiene una sensibilidad mayor al 90% y una especificidad que va del 62 al 83%. Y más adelante les comento cuál sería el uso de o lo que esperaríamos ver en este estudio. Y por último tenemos lo que es la flebografía o venografía. En este caso, se sigue utilizando, bueno, puede que ya no es tan utilizada, antes se consideraba como el gold estándar, fue sustituido por lo que es el ultrasonido,
Y el problema de este estudio es que requiere inyección de contraste radiográfico, es decir, que es un estudio invasivo. Y por último tenemos la TAC o la resonancia magnética. Estas muy difícilmente se van a utilizar, evidentemente por el costo. Sin embargo, una ventaja que podemos encontrar mediante el uso de estas herramientas es que se mencionaba que podríamos determinar si el padecimiento era crónico o agudo. La siguiente, por favor. Tenemos este algoritmo que, bueno, está referido en varias literaturas, en donde podemos observar que lo que primero debemos realizar, evidentemente por su simplicidad, es la escala de Wells. Ya una vez que tengamos los parámetros, si están bajos, intermedios o elevados, el siguiente punto a realizar es el dímero D o la ultrasonografía. Yo les puse este algoritmo porque me pareció el más interesante. Sin embargo, en la guía de práctica clínica se menciona que si encontramos una escala de Wells con alto riesgo, lo que debemos hacer inmediatamente es la ultrasonografía. En caso de que sea bajo o de riesgo intermedio, lo que deberíamos de realizar sería la determinación del dímero D. Si el dímero D igualmente sale con resultado positivo o negativo, ya podríamos descartar la presencia de una trombosis o irnos directamente a lo que sería ya el ecodoppler. Y ya dependiendo de esto, pues la terapia que se vaya a realizar. La siguiente, por favor. En la tromboflebitis, igualmente lo que debemos tener en cuenta es los antecedentes, la historia clínica, la exploración física, como se los hemos comentado, que haya, pues en la mayoría de los casos, venas varicosas concomitantes. Y bueno, la forma en que vamos a determinar la tromboflebitis, bueno, tanto la tromboflebitis como la trombosis, es que nosotros en el ultrasonido tenemos lo que es el transductor, que es el aparatito blanco con el que pues se maneja, con el que podemos observar las diferentes estructuras. En este caso vamos a tener que se pueden apreciar de manera característica dos colores, el rojo y el azul. Esto no indica que sean las arterias y las venas, simplemente indica que cuando es el color rojo es cuando el flujo de sangre se acerca y cuando es el color azul es cuando el flujo se aleja. Podemos ver también que cuando existe la presencia de una mezcla es porque bueno, lo que nos indica es que hay turbulencias. En este caso, hay que tener en cuenta que, como ya lo mencionaron, la parte de la vena en donde más se va a presentar la trombosis o donde más, más predisposición va a haber a la formación de trombos, van a ser aquellas donde el flujo sea turbulento, es decir, aquellas en donde se van a dividir las venas. Por lo tanto, este es uno de los lugares o sitios donde más debemos de prestar atención. Otro dato importante es que la persona que esté utilizando el Doppler debe ser una persona calificada, ya que es un aparato que es dependiente de quien lo esté aplicando. En el caso de la trombosis, lo que debemos encontrar de forma característica son signos directos o indirectos. Los signos directos van a ser la visualización directa del trombo y los signos indirectos que vamos a poder observar es la ausencia del flujo espontáneo, la ausencia de la onda Doppler y la ausencia de compresibilidad. La siguiente, por favor. En el diagnóstico diferencial de la trombosis venosa, lo que vamos a tener que descartar, que también las diferentes herramientas de imagen que ya les mencioné nos pueden ayudar, son los quistes de Baker, las linfadenopatías, el aneurisma femoral, la tromboflebitis superficial, los abscesos y estos síndromes, que es el síndrome de Cocket o de May-Turner. Estas entidades, bueno, tanto este como el de Payet son entidades raras. El de Cocket es cuando la vena ilíaca común izquierda sufre una compresión entre lo que es la arteria ilíaca común y la columna. En este caso, debido a esta compresión y al alto flujo que va a presentar la arteria ilíaca que está cerca de la vena ilíaca común, nos va a generar un trombo. Y en el caso de lo que es la enfermedad de Payet, esta es una trombosis primaria de la vena subclavia e igualmente se va a producir por una compresión de lo que es el triángulo formado por el músculo escaleno anterior,
la primera costilla y el tendón y músculos subclavios. Esto es en las extremidades superiores. Y la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento y vamos a hablar empezando por el tratamiento de la tromboflebitis. Más adelante ya hablaremos más a profundidad de los anticoagulantes orales en el tratamiento de la trombosis como tal. Bueno, el tratamiento de la tromboflebitis va a depender de su etiología, de su extensión, de la gravedad, de los síntomas y pues también de la presencia de los factores de riesgo, así como el tipo de vena afectada, circunstancias del paciente, y todo esto va a interferir con la evolución y pues nos va a dar la pauta para la conducta terapéutica, que puede ser desde clínica, quirúrgica o combinada. De manera similar a otras enfermedades trombóticas, el tratamiento de la tromboflebitis no complicada, que sea en un segmento venoso pequeño y distal a la unión safeno-femoral, va a ser ambulatorio y sintomático. Este debe incluir medidas que reduzcan éstasis y aumenten la velocidad del flujo venoso. Entre estas medidas, las más comunes y las más aceptadas van a ser el caminar, la deambulación, ya que, bueno, cuando caminamos va a haber una activación de la circulación en nuestras pantorrillas, lo que va a favorecer el aumento de la velocidad del flujo y pues posiblemente una mayor actividad del sistema fibrinolítico. Y también le vamos a recomendar a nuestro paciente que cuando se encuentre en reposo opte por una posición en Trendelenburg, ya que esta va a favorecer el retorno venoso debido al drenaje pues gravitacional, que puede aumentar también la actividad fibrinolítica. El uso de antiinflamatorios como el diclofenaco, ya sea por vía tópica, en presentaciones en gel o por vía oral, pues además de la aplicación de compresas, va a resultar muy útil, ya que nos va a ayudar con los síntomas y pues también al brindarnos una acción antiinflamatoria. La que sigue, por favor. Bueno, las medias elásticas, en ausencia de contraindicaciones, van a representar el tratamiento de mantenimiento según el grado de tolerancia de nuestro paciente, aunque cabe recalcar que a pesar de ser una opción terapéutica de bajo costo, no va a ser tan recomendable en etapas agudas, ya que puede empeorar el dolor local y teóricamente podría causar una embolización de un segmento del trombo. El fundamento de la terapia de compresión con medias a medida va a estar basado en la presión que ejerce sobre los tejidos subyacentes, compensando las presiones venosas patológicas muy elevadas, también eliminando los edemas y anulando las consecuencias patológicas tisulares de las enfermedades vasculares. Hay que tener en cuenta que estas medias deben realizar la compresión de forma decreciente, desde el tobillo hasta el muslo, de manera que la sangre ascienda hacia el corazón. El tipo de medias, forma y material con el que esté elaborado debe de adaptarse a la patología de cada paciente. Con respecto a los materiales, pues las medias deben de ser elásticas, no deben de producir ningún tipo de arrugas en la articulación del tobillo ni en la parte posterior de la rodilla. Además que no deben dejarnos pues marcas en los pies, en las extremidades, y especialmente cuando se trate de medias cortas, tipo calcetín, y también deben de ser fáciles de colocar para el paciente. El especialista va a prescribir la compresión que deba utilizar el paciente de acuerdo a la clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4, de acuerdo a las características de cada paciente, como puede ser también la actividad que realiza, el segmento de la extremidad inferior afectada, la duración del tratamiento. Pero bueno, también hay que orientar a nuestros pacientes para que elijan la talla de medidas de compresión más adecuada. Las medidas de la media, hablando de la talla, se tomarán preferiblemente por la mañana o en su defecto después de un periodo de reposo en alto de los miembros inferiores del paciente, y se van a medir con ayuda de una cinta métrica. Le vamos a indicar a nuestro paciente que debe medir la circunferencia a nivel de la parte más estrecha del tobillo, también debe medir la circunferencia en la parte más gruesa de la pantorrilla, y por último medir la circunferencia de aproximadamente 2 dedos por debajo de la rodilla. Y ya, bueno, dependiendo de la marca de medias que utilicen nuestros pacientes, pues en la parte de atrás de todas las medias de compresión, de acuerdo a esas medidas, pues vamos a encontrar la talla. También ahora hablando de acuerdo a la presión, tenemos que hay una presión ligera,
de 18 a 24 milímetros de mercurio y va a estar indicada para embarazos sin riesgo vascular, para viajes prolongados, trabajos en ortostatismo, por ejemplo, pues, los médicos en una cirugía, embarazos con riesgo, varicis discreta. También tenemos las medidas de compresión moderada. Estas van a estar indicadas para la prevención de trombosis venosa profunda en no encamados, riesgo de insuficiencia venosa en profesiones que requieren estar de pie, prevención de varices primarias, insuficiencia venosa crónica leve. Luego viene la medidas de compresión fuerte, de 30 a 40 milímetros de mercurio, indicados para la tromboflebitis, profilaxis de la úlcera cicatrizada, varices tronculares o sintomáticas, y por último la compresión extrafuerte, que va de una presión de 37 a 49 milímetros de mercurio. Esta va a estar indicada en pacientes con insuficiencia crónica con edema reversible y úlceras estáticas en activa, úlceras activas. La que sigue, por favor. Bueno, por otro lado, en la tromboflebitis, los anticoagulantes, ya sea en dosis profilácticas o terapéuticas, van a ser la clase de fármacos que son, digamos que, la que va a ser más beneficiosa para el paciente, ya que van a actuar directamente sobre la fisiopatología de la enfermedad, o sea, por la formación y propagación de coágulos. Pueden utilizarse como única opción terapéutica o como coadyuvante en el tratamiento quirúrgico, además del obvio efecto trombótico que nos va a brindar. Los anticoagulantes, especialmente las heparinas, tienen actividades inflamatorias que aumentan el potencial de su beneficio. Por lo tanto, va a ser el tratamiento ideal en la tromboflebitis, ya que nos ayuda a tener una reducción significativa en la progresión y extensión del trombo. El tratamiento quirúrgico en la tromboflebitis va a tener básicamente 3 objetivos, que va a ser evitar la extensión de la trombosis desde el sistema venoso superficial al profundo. También va a ser para tratar la insuficiencia venosa superficial, que probablemente va a ser la causa de la tromboflebitis, y la prevención de recurrencias. Las técnicas quirúrgicas que se pueden utilizar son la trombectomía, ligadura profiláctica de la safena en la confluente femoral, y también una fleboectomía para evitar la extensión del trombo y la eliminación de segmentos del trombo. Actualmente se ha comprobado que la cirugía en fase aguda se asocia con una tasa mayor de complicaciones, por lo que se desaconseja el tratamiento quirúrgico en fase inicial de la enfermedad. Este va a estar más indicado o se va a reservar cuando ya hay una afectación en la unión safeno-femoral solamente. Y pues bueno, va a ser conveniente citar al paciente 7 a 10 días después para evaluar la evolución, y en caso de progresión crónica es conveniente solicitar una ecografía de control para descartar la extensión al sistema venoso profundo. Ahora sí, hablando de trombosis, como ya se les ha mencionado durante toda la exposición, los coágulos sanguíneos que se producen en la trombosis pueden provocar enfermedades críticas por el bloqueo del aporte sanguíneo al corazón, al cerebro, a los pulmones o a las extremidades. Los coágulos sanguíneos que se desarrollan en las arterias pues nos pueden producir ataques cardíacos como un infarto agudo al miocardio, angina, ictus. También nos pueden provocar una claudicación intermitente. Y en cambio, los coágulos sanguíneos de las venas o del sistema venoso pueden producir trombosis venosa profunda, y si se desprende un émbolo de uno de estos trombos y viaja por el interior de la circulación sanguínea hasta el corazón y de este a los vasos sanguíneos del pulmón, pues nos va a producir una embolia pulmonar aguda. Por eso el manejo de la enfermedad tromboembólica va a ser muy importante. Como les decía, ya ahora sí más a fondo en todo este rollo de los anticoagulantes, la medicación antitrombótica puede actuar a través de 3 mecanismos distintos y en 3 grados del proceso de la hemostasia. El primero va a ser la medicación antiplaquetaria o antiagregante, que pues va a inhibir la función plaquetaria. La medicación anticoagulante, que va a inhibir el proceso de la coagulación plasmática, y la medicación trombolítica, que pues va a acelerar la destrucción del trombo que ya esté formado. La que sigue. Bueno, los fármacos antiplaquetarios o antiagregantes que se administran por vía oral son básicamente pues, el ácido acetilsalicílico, mejor conocido como aspirina, y el clopidogrel. La aspirina va a ser el más estudiado y normalmente el de primera elección, reservándose al resto para aquellos pacientes que no pueden tomarla.
La que sigue. Otro. Bueno, ahí le paramos tantito. Bueno, la aspirina va a pertenecer a la familia de los inhibidores de la ciclooxigenasa plaquetaria, a la que va a inhibir de forma irreversible a través de acetilación de la serina 529, y de esta forma nos va a impedir la conversión de ácido araquidónico en prostaglandina y la conversión de esta en tromboxano A2, que va a ser un potente inductor de la agregación de las plaquetas y la vasoconstricción. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos ahora al trifusal. Este también es un antiagregante plaquetario perteneciente a la familia de los salicilatos, que actúa inhibiendo de forma irreversible a la ciclooxigenasa, lo que impide la formación de tromboxano A2. A diferencia de la aspirina, el trifusal va a inhibir a la fosfodiesterasa del AMP cíclico. La que sigue. Perdón. Bueno, el AMP cíclico va a estar encargado de activar la expresión en membrana de los receptores 2B, 3A, lo que nos va a limitar la movilización del calcio y la agregación plaquetaria calciodependiente. Este fármaco estimula también la liberación de óxido nítrico, lo que contribuye al efecto antiplaquetario. La que sigue. Bueno, ahora tenemos al clopidogrel. Este es un antiplaquetario que pertenece al grupo de las tienopiridinas. Se trata de un profármaco que antagoniza la agregación plaquetaria inducida por el ADP mediante la inhibición selectiva e irreversible del receptor P2Y, lo cual condiciona una reducción de la amplificación, la activación plaquetaria, así como la inactivación de la vía de la glicoproteína 2B3A. Una última, por favor. Y pues también otra, por favor. Y con ello, bueno, por último, también pues nos va a dar la inhibición de la agregación plaquetaria mediada por fibrina. Aquí sigue. Bueno, aquí un resumen del mecanismo de acción de la aspirina. Normalmente pues tenemos que la agregación plaquetaria va a ser una acción mediada por la enzima ciclooxigenasa de forma exclusiva, y la aspirina a bajas dosis va a provocar inhibición de esta enzima, donde va a haber una inhibición de la agregación plaquetaria de forma irreversible, reduciendo así el riesgo de eventos cardiovasculares trombóticos. La que sigue. Bueno, dentro de los grupos de los anticoagulantes, para aprender el mecanismo de acción hay que clasificar a estos fármacos por su vía de administración, por vía parenteral intravenosa o subcutánea, y aquellos que se van a dar por vía oral. Dentro de los parenterales vamos a encontrar aquellos que tienen mecanismo de acción indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no actúa el fármaco directamente para bloquear la coagulación. Estos van a depender de la antitrombina. Siempre que haya antitrombina, estos fármacos actúan y nos van a dar la anticoagulación. Estos son como la heparina no fraccionada, las heparinas de bajo peso molecular, y bueno, estas en especial tienen un segmento que se van a unir a la antitrombina y nos van a producir la anticoagulación. También tenemos a los inhibidores del factor 10 que nos van a activar la antitrombina y pues nos dan la anticoagulación. Y también tenemos a los directos. Estos obviamente su nombre pues no los dicen, van a bloquear al factor 2. No se utilizan mucho, entonces no vamos a entrar mucho en detalle con estos. Y bueno, dentro de los orales vamos a encontrar a los que son directos, que no dependen de la antitrombina. Estos son los inhibidores directamente de la trombina, como el dabigatran, y los inhibidores del factor 10 activado, como el rivaroxaban. Y por vía oral tenemos, aunque no estén relacionados ni con la trombina ni con los factores de coagulación de esta vía, pero sí nos van a inhibir los factores de coagulación porque inhiben su metabolismo. Estos son los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, los cumarínicos, y bueno, es importante recordar la cascada de coagulación, así como el lugar donde actúan los diferentes fármacos anticoagulantes. La que sigue. Vamos a hablar ahorita principalmente de la heparina.
Este pues es un anticoagulante de administración intravenosa, la heparina no fraccionada o también conocida como heparina sódica. De esta nos interesa conocer que va a tener un pentasacárido que le va a dar la especificidad. Cuando hay una, digamos que hay una antitrombina que está libre o solita, la heparina se va a unir a esta y ambos juntos van a inhibir al factor 10. Este pentasacárido va a activar a la antitrombina y la potencia. Por eso tiene una efectiva inhibición del factor 10. Bueno, en este va a ser preferible iniciar el tratamiento con heparina ajustando las dosis al peso y posteriormente la dosis se debe ir modificando según los controles de TTPA. De todos modos, la indicación de las heparinas no fraccionadas en la enfermedad tromboembólica venosa ha sido desplazada en favor de las heparinas de bajo peso molecular y actualmente solo se usan en escenarios concretos, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal severa o enfermedad tromboembólica venosa aguda, en pacientes con elevado riesgo hemorrágico grave, en el que se va a preferir un tratamiento anticoagulante de vida media corta. El principal efecto adverso de la heparina, como cualquier tratamiento anticoagulante, pues va a ser la hemorragia, por lo que se debe tener especial precaución si se usa en pacientes con un elevado riesgo hemorrágico. De todos modos, su vida media corta y la posibilidad de revertir su efecto mediante el sulfato de protamina hacen que este fármaco pueda ser de elección en ciertas situaciones específicas. La que sigue, por favor. Ahí está bien. Bueno, ¿qué sucede con la heparina de bajo peso molecular? Bueno, la heparina de bajo peso molecular se va a unir a la antitrombina a través del pentasacárido, pero debido al tamaño de la molécula va a tener poca unión con la trombina en comparación con la heparina no fraccionada, pero va a mantener su actividad para inhibir al factor 10 activado. Por esto, las heparinas de bajo peso molecular van a tener una inhibición alta del factor 10, contrario al factor 2. Entonces, aquí en la imagen podemos observar un ejemplo, ¿no? La heparina no fraccionada, tenemos la antitrombina y como se ve ahí el pentasacárido es un poquito más grande, ¿no? Se ve como más larguito y se va a unir y va a quedar sobrando esa colita, por así decirlo. Y luego ya el factor 10 activado queda igual como que sobrando, por así decirlo, ¿no? Y cuando se une en cambio con la trombina, si se dan cuenta en la imagen, pues la abarca totalmente, como que la abraza y pues esa es como digamos la diferencia de la heparina de bajo peso molecular, en donde no tenemos el mismo tamaño, por ende queda mejor con el factor 10 activado. Ahora vamos a hablar de la dosificación y la monitorización de las heparinas de bajo peso molecular. Bueno, esta va a ser según el peso. La dosis se debe de ajustar al peso de cada paciente según la posología descrita para cada una de las heparinas de bajo peso molecular. También debemos de tomar en cuenta que de acuerdo a la función renal, se ha comprobado que la disminución del filtrado glomerular aumenta el riesgo de sangrado en los pacientes con heparina de bajo peso molecular, por lo cual pues, se aconseja reducir la dosis en estos casos de manera empírica. Y como en todo tratamiento anticoagulante, pues el principal efecto adverso va a ser la hemorragia, pero hasta eso, digamos que la incidencia de trombopenia inducida por heparina es 3 veces menor que con la heparina no fraccionada. Entonces, digamos que vamos a tener menos efectos adversos con la heparina de bajo peso molecular. Y también incluso el riesgo de osteoporosis que podemos tener con la heparina no fraccionada, con la heparina de bajo peso molecular, va a ser menor debido a su menor afinidad por los osteoclastos. A diferencia de los fármacos que posterior voy a hablar de la antivitamina K, van a carecer de efecto teratógeno,
por lo que las heparinas de bajo peso molecular van a ser el tratamiento de elección durante el embarazo. Y pues las heparinas de bajo peso molecular están autorizados para el tratamiento ambulatorio de la trombosis venosa profunda. La dosis de la enoxaparina va a ser 1 miligramo por kilo cada 12 horas o 1.5 miligramos por kilo cada 24 horas. Y ya, bueno, digamos que aquí tenemos que tener especial monitorización en pacientes con insuficiencia renal, que estén embarazadas, con pesos extremos, con un elevado riesgo tromboembólico, con elevado riesgo hemorrágico, ese en ambas, o sea, tanto en la de bajo peso molecular como en las no fraccionadas debemos de tener cuidado en el riesgo hemorrágico. Digamos que la única ventaja de las no fraccionadas va a ser esta parte del riesgo hemorrágico. Digamos que no es que no lo tenga, pero va a ser un poquito menor debido al tiempo de vida, porque el de la no fraccionada es menor y el tiempo de vida de la heparina de bajo peso molecular es un poquito más amplia. Entonces, la que sigue. Bueno, ahora vamos a hablar de los anticoagulantes orales. El mecanismo de acción de estos se basan principalmente en la enzima vitamina K epóxido reductasa. Esta va a modular la carboxilación mediante la reducción de la vitamina K, de los llamados factores dependientes de la vitamina K, como viene siendo la trombina, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Al carboxilarse estos factores, se pueden unir a la superficie fosfolipídica plaquetaria y ejercer su acción procoagulante. Estos anticoagulantes orales actúan bloqueando esta enzima, inhibiendo de esta manera la carboxilación necesaria para que dichos factores se activen. ¿Okay? Entonces, bueno, los cumarínicos son la base del tratamiento a largo plazo de la trombosis venosa profunda y de la tromboembolia pulmonar, y son esenciales para la prevención del infarto cerebral. Al igual que la heparina intravenosa, los cumarínicos no pueden prescribirse a una dosis fija. Por el contrario, pues su dosis debe estar ajustándose de acuerdo a una prueba sanguínea de laboratorio que mide la duración del tiempo, el tiempo que tarda en empezar a formarse el coágulo, el llamado tiempo de protrombina, ¿no? Un método de calibración que se va a utilizar actualmente para convertir el tiempo de protrombina de un laboratorio concreto en una medida, digamos que estandarizada, va a ser el índice de anticoagulación o INR. Este se va a calcular mediante la siguiente fórmula. INR es igual al tiempo de protrombina del paciente entre la media de tiempo de protrombina del sujeto sano. Bueno, va a ser muy necesaria la monitorización. Debe de ser muy frecuente cuando se empiecen a tomar o cuando se inicie un tratamiento con los anticoagulantes orales. En el inicio del tratamiento, en situaciones de elevado riesgo tromboembólico, hasta que el INR esté estabilizado por encima de 2, se aconseja administrar concomitantemente con heparina de bajo peso molecular o, bueno, también heparina no fraccionada. Una vez que se ha encontrado la dosis que requiere la paciente para mantener su INR dentro del margen terapéutico, que va a estar más o menos entre 2 y 3 para la mayoría de los pacientes, se debe mantener al paciente dentro de este margen el mayor tiempo posible y a mayor porcentaje de tiempo en rango terapéutico va a existir un riesgo menor de complicaciones, ¿no? Entonces, pues tenemos que para la mayor parte de las indicaciones, el punto inferior está en el 2, por debajo del cual el riesgo tromboembólico va a ser muy elevado. Y si lo tenemos superior al 3, por encima del cual el riesgo hemorrágico nos va a aumentar, especialmente pues ya a partir del 5, ¿no? Entonces, la que sigue. Bueno, ahora vamos a hablar, dale otro clic, porfis. Vamos a hablar del fondaparinux. Este es el primer anticoagulante inhibidor selectivo del factor 10 activado. Es un antitrombótico sintético indicado exclusivamente para la prevención de la trombosis tras una cirugía ortopédica mayor, como cirugía electiva o de emergencia de cadera y cirugía mayor de rodilla. Su mecanismo de acción se basa en la adhesión de gran afinidad a las moléculas de la antitrombina 3, incrementando su efecto inhibidor del factor 10 activado, lo que va a interrumpir el proceso clave de la cascada de coagulación, previniendo la formación y el desarrollo de los trombos.
Se administra mediante una inyección única diaria a las mismas dosis para todos los pacientes e indicaciones y se recomienda tromboprofilaxis a dosis de 2.5 miligramos por día en el tratamiento de trombosis venosa profunda o la dosis para embolia pulmonar. La dosis puede ser 5 miligramos al día en pacientes menores de 50 kilogramos y en mayores de 50 kilogramos la dosis va a ser de 7.5 miligramos al día. La que sigue. Ahora vamos a hablar del rivaroxaban. Este igual es un nuevo anticoagulante oral que va a inhibir directamente al factor 10 activado. Está aprobado para tromboprofilaxis en cirugía de reemplazo articular de cadera o de rodilla. Este se recomienda a dosis de 10 miligramos por día por 14 días en cirugía de rodillas o 35 días en cirugía de cadera, iniciando 6 a 10 horas después de la cirugía. La única contraindicación importante va a ser la falla renal con una depuración de creatinina menor a 30 milímetros por minuto. La que sigue, bueno, dale siguiente. Por favor. ¿Una antes? Bueno, no se ve muy bien, pero quise señalar al fármaco de dabigatran. Este igual es un nuevo anticoagulante oral, inhibidor directo de la trombina. Este está aprobado para tromboprofilaxis en cirugía de reemplazo articular de cadera o de rodilla. Se recomienda a dosis de 200 miligramos por día en 14 días en cirugías de rodilla y por 35 días en cirugía de cadera, igual que el rivaroxaban. Solo recuerden, 14 días rodilla, 35 días cadera. Y este a dosis de 110 miligramos en 1 a 4 horas después de la cirugía. Igual, la única contraindicación importante va a ser la falla renal con depuración de creatinina menor a 30 mililitros por minuto. Entonces, igual, recuérdenlo, 14, rodilla, 35, cadera. La que sigue. Bueno, digamos que un detalle que ahorita me acabo de acordar, que es que el tratamiento de la trombosis venosa va a requerir heparina por su acción anticoagulante junto con cumarínicos, o sea, va a ser mezclado y los cumarínicos se van a administrar una vez al día y normalmente requieren al menos 5 días para ser completamente eficaces. Los pacientes con trombosis venosa profunda masiva pueden recibir agentes trombolíticos, además de la heparina y la warfarina combinado, ¿no? O sea, del cumarínico y la heparina, también se puede utilizar los agentes trombolíticos. En estos, pues, vamos a tener que el objetivo de su administración va a ser la disolución temprana del trombo para prevenir la destrucción de las válvulas venosas y del síndrome postrómbico posterior. Los trombolíticos o fibrinolíticos que actúan destruyendo la fibrina van a ser la streptokinasa, que va a ser el de primera elección, alteplasa, reteplasa y uroquinasa. Estos son de empleo estrictamente intrahospitalaria y de administración exclusivamente intravenosa, ¿no? Entonces, su administración está indicada en trombosis venosa profunda masivas que van a ocasionar una isquemia de la extremidad y en ocasiones una embolia pulmonar masiva, ¿no? Entonces, ya es como el último pilar del tratamiento. ¿La que sigue? Entre las contraindicaciones de la trombolisis vamos a tener las que son absolutas y las que son relativas. En absolutas tenemos una neoplasia intracraniana, enfermedad vascular cerebral, trauma, cirugía reciente, sangrado activo, diátesis hemorragia conocida. Y en las relativas tenemos la enfermedad vascular cerebral, cirugía o trauma en sistema nervioso central en los 2 meses previos, sangrado importante en los últimos 2 meses, hipertensión mal controlada, cirugía mayor en 10 días, trauma reciente, endocarditis y o pericarditis, embarazo, retinopatía hemorrágica y un aneurisma. ¿La que sigue? Y pues ya por último, el tratamiento quirúrgico, como tal la tromboemboloctomía. Esta consiste en la extracción quirúrgica de los trombos o émbolos venosos y su indicación está limitada a pacientes con trombosis que produzca isquemia de la extremidad o una embolia pulmonar extensa.
en los que el tratamiento trombolítico no ha sido eficaz o va a estar contraindicado, ¿no? Y listo, con esto ya terminamos el tema. En cuanto a las complicaciones que se pueden originar por estas trombosis o esta oclusión al flujo circulatorio, se pueden producir úlceras, ya sea venosas o arteriales, que más adelante veremos, recordando, pues, de acuerdo a dónde esté la presencia de este trombo. Lo más complicado y en el peor de los casos, pues sería la muerte. Ya dijeron que por un émbolo pulmonar, donde pues por la circulación de que todo eso más llega a la vena cava inferior y tiene que pasarse a oxigenarse en los pulmones, pues va a causar una obstrucción pulmonar. En otros casos también puede ser un accidente cerebrovascular o si hay comunicación en el corazón, pues puede ocasionar igual un émbolo paradójico, o sea que al final va a llegar al cerebro, porque se va a saltar a los pulmones si es que existe una comunicación pues entre la pared del corazón. Otras complicaciones, pues el síndrome postrombótico, que se va a dar tras una repetición continua de casos de trombosis, donde con el tiempo van a ir desgastando las paredes venosas y también sus válvulas, originando una incompetencia valvular de respuesta inflamatoria persistente con el tiempo, lo que va a llevar a una fibrosis, cuando posiblemente nuestro tejido se quiera recuperar, ya no va a recuperarse de la misma forma. Y esto nos generaría el síndrome postrombótico, que no es nada y menos que alteraciones a nivel por la circulación, donde veríamos cambios de color, aparición de úlceras, cambios en la textura, dolor, etcétera. Y en cuanto a la diferenciación de entre las úlceras, ya sea de venosa o arterial, se puede hacer por parte de la sintomatología que el paciente refiera y además por la observación y estudio que el doctor identifique a la hora de la consulta. Se tienen que en síntomas venosos, se suelen, bueno, en úlceras venosas, perdón, de origen venoso, se suelen presentar síntomas un poquito más subjetivos en cuestión de que se siente pesadez en la pierna, piernas cansadas, por la acumulación de estos desechos, al final de cuentas, de esta sangre que ya está con dióxido de carbono. Pueden haber calambres, el proyecto es indiferente. Al hablar de la sensación de quemazón, nos estaría guiando un poquito más a lo que sería de etiología arterial. También vemos de que el dolor al hacer una etiología arterial va a ser un dolor más agudo, un dolor a la marcha, y que se va a ver beneficiado al momento de poner la pierna en posición con declive para que por medio de la gravedad favorezcan el flujo sanguíneo. Estos son otros signos. Esto es también de parte de su ubicación. Tenemos que cuando es una úlcera de etiología venosa, va a estar ubicada alrededor de la pantorrilla hasta 2 pulgadas por debajo del malleolo interno. Esto se puede deducir por la propia gravedad y fisonomía de nuestro cuerpo al caminar pues en 2 pies, ¿no? Donde en la parte más inferior y por situación de la gravedad, pues los líquidos se acumulan más ahí y por las alteraciones que ya vimos específicamente, sobre todo los trombos que van a estar ocluyendo y incompetencia valvular, dependiendo del caso, ¿no? A las úlceras que regularmente están sobre prominencias óseas en los malleolos, perdón, en la planta del pie, en los dedos, regularmente va a ser más de presencia arterial. Ambas pueden ser únicas, regularmente la arterial se presenta de forma única o aislada, y la venosa regularmente es la que te va a dar orígenes a múltiples úlceras. Es importante también recalcar que cuando se habla de una úlcera venosa, el contorno de esta úlcera va a ser de forma irregular, de forma extensa y de manera superficial. En cuestión, cuando hablamos de una úlcera arterial, pues van a ser más profundas, de tamaño más pequeño y además de una forma más regular o más circular. Y así con cada uno de esos tipos, es importante recordar que pues obviamente si estamos hablando de la arteria, esta es la sangre que va a estar muy rica en oxígeno y nutrientes y pues obviamente si está tapada o hay una afectación en ese tipo de tubería de nuestro cuerpo, por así decirlo, nos va a dar unas lesiones necróticas. En cuestión de los otros de la venosa, pues donde estarían lesiones un poquito más granulantes. En cuanto a los úlceras y aspectos, ya se los había mencionado que la úlcera venosa, pues van a estar los bordes excavados ligeramente, van a estar más amplios en cuestión de la zona superficie y van a tener más presencia a lo mejor de líquidos, de esa de tejido granular o de sangre, ¿no?
En la úlcera arterial está un poquito más atrófico el fondo, va a ser, puede haber sangre más profunda, de forma más definida, sobre las prominencias óseas, ya sea de las cabezas de los metatarsianos, en los dedos de los pies, etcétera. La etiología pues suele cambiar un poquito y la insuficiencia, al hablar de una venosa, pues va a ser por una insuficiencia venosa, ya sea de sus válvulas o una secundaria. También es importante recordar que pues al hablar de la arteria es la que nos define o la que nos origina la presencia de los pulsos, y al estar entre la presencia de una úlcera, sobre todo en extremidades inferiores, es importante revisar los pulsos, ya que la ausencia de pues nos estaría guiando más sobre una etiología arterial. El dolor pues va a ser mucho más intenso, además de que pues en casos de obstrucción, la arteria pues son más más súbito o agudo los dolores presentados. Entonces son otros signos aparte, donde pues si está fallando la arteria, nos va a dar una disminución en la perfusión y nos va a dar que se genere una piel delgada, atrófica, cambios en la coloración y sobre todo un descenso en la temperatura local, en contraparte de lo que se produce de la úlcera venosa, donde va a haber presencia de temperatura, edema o hasta eritema en la zona un poquito rojo y presencia de comezón o prurito. En cuestión de la prevención, pues en base a todo lo que ya hemos visto de los factores de riesgo, pues tenemos que conocer los antecedentes. Como bien se mencionó, no es lo mismo atender a una paciente embarazada, que por el simple hecho de estar embarazada ya está factores de riesgo, pero que se le sumas a lo mejor éstasis o diabetes, otras enfermedades agregarias que se le van agregando, ya que me un poquito a lo mejor las dosis de las heparinas o el control sobre entre otras cosas. La emulación temprana ya se mencionó también. También es importante mencionar la prevención sobre los golpes en las piernas o lesiones en las personas mayores de edad, sobre todo los que tienen varios factores de riesgo asociados. Es importante también tomar en cuenta los estrógenos que ya lo mencionamos, sobre todo en aquellas terapias anticonceptivas, los malos hábitos del cigarro, realizar la actividad física para bajar el peso, aumentar la oxigenación, la forma de fluir del fluido sanguíneo, evitar el uso de zapatos de tacón, el uso prolongado de estos, de estar de pie, de sedentarismo. En algunos casos, como se mencionó, se puede dar el tratamiento farmacológico. En este caso, el más común es la enoxaparina sódica, o bueno, también los antiplaquetarios, ¿no? Que se mencionaron que la aspirina, el clopidogrel. Otras recomendaciones, pues, en la ejecución de esos ejercicios en periodos donde sabes que la persona va a estar sentada mucho tiempo, parada mucho tiempo, pues ese es para fomentar el bombeo a través de los músculos del flujo sanguíneo. Otras situaciones, pues la elevación de las piernas en los casos que se pueda, donde se venza en la resistencia y por pura gravedad el flujo se vea favorecido. Regularmente se recomienda 15 centímetros elevados, pero pues obviamente no se va a sacar una regla y entonces se recomiendan igual dos almohadas o algo donde se puedan subir los pies. En cuanto a la medida de compresión, ya mencionaron algunas cosas, lo más importante, ahorita estoy ya nomás como generalidades o para aclarar un poquito de dudas que pudieran existir. Entre los tipos son la inelástica, esas suelen ser vendas, rígidas, no suelen pues estirarse, su nombre lo dice. Las elásticas son más flexibles, se suelen dar para tratamiento de úlceras venosas. Es importante recalcar que solo se van a usar medidas de compresión para tratamiento de úlceras venosas, ya que en las arteriales no está recomendada ningún tipo de medidas de compresión. Regularmente las presiones es de 35-40. La multicapa es la más idónea, la que más resultados se ha dado en comparación de las demás. Regularmente tienen 4 capas distribuidas a lo largo de toda esta media, donde van a tener diferentes niveles propios de presión que van a estar realizando en la pierna y de soporte. Ese es un ejemplo de una donde vemos que en el tobillo tiene cierta presión y como va subiendo se van modificando estas. También es importante, bueno, acá está en la otra imagen, se muestra su clasificación de acuerdo a la forma en que se estira, donde vemos que la inelástica solo se va a estirar un 30%, las vendas elásticas van a ser de 2 tipos, de corta tracción, que se va a estirar poquito, que se va a estirar mucho. Ahí vienen las medidas. También es importante mencionar, van a haber tipos de media, todo esto ya lo va a decidir así que el especialista, de acuerdo a la localización de la úlcera, etcétera. Pero van a estar las cortas, donde va a llegar hasta por debajo de la rodilla la media, la larga que va a llegar hasta la mitad del muslo, la media larga que no solo va a llegar hasta el muslo, sino que aparte se va a agarrar de la cadera. Y también está la de tipo panty, que pues va a llegar hasta la cintura.
Ahora, como bien lo mencionamos, las presiones propuestas o referidas es a nivel del tobillo, y como vayan subiendo, pues esta presión va a ir cambiando o se va a ir ajustando, y pues estas presiones van cambiando de acuerdo a la marca de cada media. Ese es un artículo del 2008, ya lo mencionamos, las diferentes clasificaciones de la presión, no voy a indagar en esto, pero nomás quería recalcar que los valores de milímetros de mercurio van a cambiar de acuerdo a la institución o fuente que se esté utilizando. Por eso pueden que encuentren diferentes valores de referencia. En este caso se mencionan la alemana, la británica, la francesa, el estándar americano, donde algunos pueden tener números impares y otros ya lo van cerrando a números completos, ¿no? Para hacer un poquito lo mejor más fácil la asociación y manejo de estas cifras. Es igual, aquí vienen cómo se usa, como lo mencionamos, las medidas, se mencionaban que del tobillo a la parte más estrecha, la parte más ancha de la pantorrilla, debajo de la rodilla, pero dependiendo ahora sí que el tipo, modelo, ya sea larga, ya sea tipo panty, se le van a tomar sus medidas. Ese es un esquema de un boceto que ya se tiene para las diferentes medidas de acuerdo a las diferentes marcas, ¿no? Y estos son los diferentes tipos, hay muchos tipos, no vamos a recalcar cada uno, pero sí que cada uno va a tener sus beneficios, considerando que el más importante era el que tenía los 4 capas de presión, pero también hay algunas que no se van a poder reutilizar, hay unas que sí, hay unas que a lo mejor al paciente le causen cierta irritación a la piel y que por lo cual la va a dejar, van a hacer que sean por velcros, etcétera. Ya será a decisión del paciente y pues del especialista o médico a cargo de esto. Y eso sería todo por nuestra parte.